¿Qué tal, gente del terror? Hoy veremos las 7 mejores películas de tiburones. Número 8. Esta película está dirigida por David Ellis y sigue la historia de un grupo de 7 amigos universitarios que deciden pasar un divertido fin de semana bajo el sol en la casa del lago de su amiga Sara. Ellos pretenden pasar unos días llenos de alcohol y de baños refrescantes, pensando que estas serían las vacaciones perfectas. Pero las vacaciones toman un giro oscuro e inesperado cuando Malik, un jugador de fútbol, es atacado por una criatura acuática que le quita el brazo, y los amigos deciden subirse a una lancha para llevarlo directo al hospital. Pero poco tiempo después descubrirán que el lago está repleto de tiburones y no será el único problema que enfrentarán, ya que el único transporte que tenían para escapar deja de funcionar y ya no pueden navegar en él, y aprenderán que no deben confiar en nadie y se enfrentarán a un destino que jamás hubieran imaginado. Número 7. Esta película está dirigida por Jerry Dugan y cuenta la historia de Clint Gray, un ex convicto que comerciaba especies exóticas en el mercado negro. Clint decide ayudar a la sheriff Meredith Hernández a investigar una serie de ataques de tiburones dentro del lago Tahoe, y estos recientes sucesos han aterrorizado a las personas que viven a los alrededores. Clint demostrará que es un especialista de especies exóticas y pondrá a prueba sus conocimientos sobre los tiburones y sus comportamientos salvajes. Juntos intentarán averiguar cómo es posible que un tiburón haya terminado en un lago de agua dulce y harán todo lo posible para acabar con esta terrible amenaza. Pero pronto descubrirán que no se enfrentan a un solo monstruo marino, sino que a todo un grupo de ellos. Número 6. Esta película es dirigida por John Stockwell y está protagonizada por Kate Mathisen, una mujer experta en tiburones que decide renunciar a su pasión debido a que quedó traumatizada tras la muerte de su profesor por un ataque de un tiburón. Debido a esto, Kate tendrá que mantenerse aceptando cualquier trabajo que la aleje del mar. Sin embargo, su vida cambiará completamente cuando su exmarido, Jeff, regrese para intentar ayudarla a enfrentarse a sus miedos. Es por eso que Jeff le ofrece una oportunidad que le traerá bastante dinero, ya que llevará a un hombre de negocios millonario en busca de emociones fuertes al querer experimentar buceo con tiburones fuera de la jaula. Y Kate es la única que puede realizar este tipo de trabajos, así que termina aceptando la propuesta, pero el viaje cada vez más se irá convirtiendo en una terrible pesadilla. Número 5. Esta película está dirigida por Martin Wilson y narra la historia de 5 personas que van de excursión en el hidroavión de Charlie, un biólogo marino jubilado y sobreviviente de una mordedura de tiburón, que lucha por mantener su pequeño negocio de hidroaviones. Pero lo que parecía ser la excursión perfecta, poco a poco se irá convirtiendo en una completa pesadilla, ya que se quedan varados en medio del océano a varios kilómetros de la costa, y ahora el desafortunado grupo navega sin rumbo y desesperadamente intentarán sobrevivir y tratarán de llegar a tierra antes de que se terminen los suministros, pero se percatarán que no están solos, ya que un enorme y sigiloso tiburón blanco los acechará muy de cerca, y ellos buscarán la forma de escapar antes de que sean capturados y devorados por las enormes criaturas que se encuentran en el océano. Número 4. Esta película es dirigida por Kimber Rednall y narra la historia de Josh, un hombre que trabaja en un supermercado, alejado del peligro, pero que aún no ha superado la pérdida de su amigo Rory, después de que fuese atacado por un tiburón. Josh queda atrapado en el supermercado junto a un grupo de personas después de que un terrible tsunami azotara la ciudad, y poco a poco el supermercado comenzará a inundarse de agua. Pero no tardarán en darse cuenta de que ese no es el único problema del que deben preocuparse.
ya que un enorme tiburón blanco de 12 pies se encuentra con ellos dentro del supermercado y harán todo lo posible para sobrevivir y salir de ese lugar antes de que el tiburón blanco los devore para saciar su hambre. Número 3. Esta película es dirigida por Jaume Collet-Serra, una joven estudiante de medicina que hace todo lo posible para superar el dolor de perder a su madre, que ha fallecido recientemente. Es por eso que viaja a una playa apartada para poder encontrar un poco de consuelo y decide tomar el sol y surfear las olas. Pero de repente, Nancy es atacada por un gran tiburón blanco, pero logra sobrevivir y queda atrapada en una roca gigante bastante cerca de la costa. Pero aunque la distancia es corta, escapar no será nada fácil, ya que está herida y está siendo vigilada por el enorme depredador que la acecha. Nancy luchará por su vida y tendrá que armarse de valor y usar todos sus recursos para poder sobrevivir. Número 2. Esta película es dirigida por Johannes Roberts y narra la historia de Lisa y Kate, dos hermanas que deciden pasar unas vacaciones en México, llenas de sol, diversión y aventura. Pero lo que no se imaginan es que ese será el peor día de sus vidas, ya que Lisa convence a Kate para ir a bucear en aguas infestadas de tiburones para experimentar emociones fuertes. Pero mientras se sumergen bajo el mar en la jaula protectora en la que se encuentran, se topan cara a cara con una criatura que solamente quiere carne y sangre, y de pronto el cable que sostiene la jaula se rompe y caen hasta las profundidades del océano, y lucharán por sobrevivir mientras el oxígeno se agota poco a poco, y sin darse cuenta estarán rodeadas por feroces depredadores que harán que las dos hermanas hagan todo lo posible para llegar a la cima antes de que sean devoradas. Número 1. Esta película está dirigida por Steven Spielberg y gira en torno al sheriff Martin Brody, que descubre los restos de una víctima del ataque de un depredador, y lo primero que hace es cerrar las playas. Debido a esto se desata el pánico en Amity Island, pero pronto el sheriff Brody descubrirá que todos los brutales ataques son producidos por un temido tiburón blanco de más de 3 toneladas, que poco a poco irá sembrando el caos en la zona. Es por eso que el científico Matt Hopper y el pescador local Quint se ofrecen a ayudar al sheriff y a unir fuerzas para luchar desesperadamente contra la terrible amenaza acuática, y así poder asegurar la supervivencia de los ciudadanos del pueblo, pero no tardarán en percatarse que se enfrentarán a una amenaza mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. Aquí te he presentado las 7 mejores películas de tiburones que puedes ver, y si crees que ha faltado alguna película dímelo en los comentarios, pero yo sé que aún quieres ver más monstruos, así que mira este video de las mejores películas de terror espacial que puedes encontrar. Si te gustó y quieres apoyarme, dale like al video y no olvides suscribirte, tendrás videos todas las semanas. Yo soy Mr. Halloween y te deseo una feliz y aterradora noche.